Tenemos todavía tiempo para conversar con Maga Ceballos. Ella es directora del documental sobre Javier Díaz Canseco. No sé si tenemos el afiche, rojo profundo. Maga, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, ¿qué tal, Renato? Muchas gracias por Qué bueno esta... conversar contigo. Al final pudimos felizmente establecer la conexión. Temíamos que no pudieses estar hoy, pero qué bueno que estés. Justo a raíz de la circulación de la ficha de Rojo Profundo, empecé a ver algunas entrevistas de Javier Díaz Canseco. La verdad es que, insisto, uno podía estar en desacuerdo con él en muchas cosas, no militar con algunas de sus ideas, pero había una práctica de la consecuencia, de la coherencia, el discurso articulado que me parece que nadie se lo puede negar. Premio del público a la mejor película votada de las secciones ficción documental y hecho en el Perú, otorgado por la Ejeda, sí, en Rojo Profundo, en el Festival de Cine de Lima, recientemente celebrado en la capital. Premio del público, nada menos, qué bien. Ahora sí estamos nuevamente con Maga. Quería preguntarte, ¿qué te llevó a hacerlo? Por supuesto que la figura de Javier es lo suficientemente contundente como para hacer una peli, pero ¿cuáles fueron tus motivaciones, Maga? Bueno, yo trabajé muchos años con Javier. A los 20 años entré en la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del gobierno de Fujimori. Y desde su muerte, cada año hacíamos un homenaje, hacíamos un pequeño video, ¿no? Para poder recordar la memoria de Javier y poder mantenerlo vigente. Pero en el tercer año ya yo dije, no quiero seguir haciendo estas piezas chiquitas de recordar a Javier, digamos, cómo inició su vida política o fragmentos del tema de corrupción, que él siempre ha estado detrás, ¿no? De comisiones investigadoras, no solamente en el tema de corrupción, sino también en violación de derechos humanos. Hace como 5 o 6 años me planteé en hacer un largometraje, diversos hitos históricos del país, ¿no? Como la convocatoria a la constituyente, como la violación de derechos humanos cometidos en el gobierno de Belaúnde, de Alan García y de Fujimori, y que también levantara todo el tema de corrupción que Javier denunció y visibilizó en los años del gobierno de Fujimori con la privatización de empresas públicas, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los grandes trabajos que realizó Javier. Ha sido un congresista, yo diría que el mayor fiscalizador que tuvo el país, ¿no? En la política peruana. Y también su rol como investigador ha sido muy fuerte, muy imponente, ¿no? Por ejemplo, uno siente en la actual coyuntura en la cual vivimos, no hay un político, digamos, de la trayectoria que ha tenido Javier como plan fiscalizador, cuestionador, ¿no? Y creo que sería diferente las políticas si contáramos con políticos de los años 70, 80, tanto de izquierda como de derecha, ¿verdad? Porque esta política vergüenza, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda, sí, es un personaje como él, por supuesto que se extraña, ¿no? Ahora, Maga, ¿cuáles fueron? Él fue digamos, la figura de Canseco atravesó décadas especialmente delicadas de la historia republicana peruana. ¿Cuáles imágenes han sido más difíciles de encontrar? ¿Cuáles dirías tú que tuviste la suerte de encontrar en tu trabajo de archivo y que vamos a poder ver quienes todavía no hemos tenido la suerte de ser espectadores de Rojo Profundo? Bueno, todo el material en sí ha sido difícil de poder reconstruir porque no se ha guardado los archivos periodísticos que se había recopilado cuando, por ejemplo, yo trabajaba en el despacho de Javier. Se han perdido todos esos archivos, más bien yo tenía una cantidad de materiales fotográficos en el cual tuve que hacer recreación para poder construir este hilo conductor. Sí, una pena porque, por ejemplo, en el Congreso me he pasado 2 años pidiendo videos de cómo fue la juramentación de Javier cuando juramentó en la constituyente, ni siquiera hay audio, y es increíble que, digamos, en una institución como el Congreso, que tiene un montón de personal en el área de prensa y que tiene dinero para poder digitalizar todo este material como memoria de país, no lo tengamos, ¿no? Entonces vas encontrando esos problemas, digamos, tanto en el Congreso como el mismo Canal 7, que no tiene digitalizado, tiene creo que el 10% de su material el Canal 7, Qué el diario bárbaro. peruano. Entonces te vas encontrando con esos problemas que uno tiene que ir pensando cómo vas a recrear, ¿no? estos tiempos, estos años, ¿no? Porque el documental de Javier arranca desde su niñez y cómo empezó su vida política desde la Universidad Católica. Por ejemplo, la revista Caretas tiene fotos de la primera marcha que participó Javier, ¿no? Se le ve joven,
un joven de 19 años, en el cual está impulsando ya desde los 19 años una manifestación de los jóvenes, de los estudiantes de la Católica. Entonces, poder encontrar, por ejemplo, esas fotos de caretas me ha costado meses, poder reconstruir todo el tema de la violación de derechos humanos cometido en el gobierno de Alan García y Fujimori, incluso los hallazgos de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos, me ha costado 6 meses estar en una hemeroteca. Entonces, es difícil y duro el trabajo de investigación, el trabajo de hacer un documental de archivo, ¿no? O sea, puedes encontrar también que, por ejemplo, en la casa de Javier he encontrado VHs, una caja inmensa de VHs y son materiales que ya se han hongueado, no han sido preservados, bien cuidados. Entonces, qué lástima. Todo el proceso de esa investigación, de ir recogiendo esa información, es duro, porque a veces dices, uy, este material está buenísimo, porque arranca 20 segundos súper bien y de ahí está toda la cinta. Claro, claro. Es doloroso, muy doloroso. No, además, Javier era un polemista eximio, ¿no? Tanto en el Parlamento como en las entrevistas. Era muy difícil ganarle una disputa verbal o un intercambio de ideas. Ahora, yo decía hace un rato que uno podía estar de acuerdo con él en unas cosas o no podías militar con sus ideas o no, pero había cosas que nadie le podría dejar de reconocer. ¿Has podido conversar con algún viejo adversario político de Javier o alguien que no sea de izquierda, que tal vez lo haya recordado, precisamente con esa hidalguía que hoy escasea en la escena política peruana y que no imaginamos a alguien de derecha reconociéndole cosas a alguien de izquierda y viceversa? Lamentablemente no pude hablar. Yo sí tenía pensado buscar a Lourdes Flores, por ejemplo, ¿no? Beatriz Merino, siempre han reconocido a Javier, sí, ¿no? Que ha sido uno de los grandes líderes de la izquierda con quien se podía debatir ideas, ¿no? Sin embargo, también el documental se ha dado en un proceso muy, muy duro, que fue todo el tema de la pandemia, en el cual yo sí he estado como más detrás de figuras de líderes de izquierda que ya están muy mayores, ¿no? Como Edmundo Murrugarra, ¿no? Entonces, claro. la pandemia fue difícil, pero es que además yo también a nivel personal pasé un momento duro, falleció mi padre en plena pandemia, entonces un poco que ahí no llegué a avanzar, ¿no? Sí tenía previsto hacer ese par de entrevistas, pero no lo logré. Cuéntanos, ¿dónde y cuándo podemos ver Rojo Profundo? Entiendo que se exhibió en el Festival de Cine de Lima y recibió nada menos que el premio del público, que es el premio más apreciado. ¿Cuándo llegará a las salas comerciales? ¿Cuáles son los planes que tienes con la película? Estamos buscando que sea una distribución alternativa, ¿no? Salas alternativas. Vamos a lanzar una campaña de difusión a nivel regional para poder llegar a todas las regiones del país, ¿no? Y también buscar espacios como universidades, facultades de comunicaciones, en el cual yo pueda proyectar el documental y también poder hablar de todo el proceso de creación de un documental, ¿no? Como este tipo de documental que es netamente de archivo, ¿no? En el cual también, por ejemplo, puedes encontrar material que está un poco dañado, pero que sí justifica utilizar porque representa, ¿no? Digamos, estos hechos que te puedas mostrar, por más que sean materiales que no están en buenas condiciones, ¿no? Pero claro, siempre claro. un documental de archivo justifica materiales de esta naturaleza, ¿no? Entonces sí me gustaría poder recorrer universidades, poder hablar con jóvenes, no solamente a nivel de Lima, sino también a nivel de regiones, ¿no? Yo creo que es importante, para el realizador es súper importante el trabajo de distribución, ¿no? Porque no puedes quedarte con una película y tampoco puedes liberarla, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mi equipo ya está postulando a festivales internacionales, no solamente a festivales nacionales, sino también internacionales, porque es una forma también de hacer carrera como cineasta, ¿no? Claro, claro. ¿Te has preguntado en los últimos 3 años, Maga, cómo habría reaccionado Javier a los dislates de la izquierda? No hablemos de los dislates de la derecha, porque ahí me imagino cómo podría haber reaccionado, pero a los dislates de la izquierda, a esta carestía de voces, de figuras, seguramente que te lo has preguntado, tú que has trabajado con él, que lo has conocido, y que extrañas, ¿no? Como muchos, su presencia. ¿Cómo crees que hubiese reaccionado ante este escenario en el que la izquierda también se volvió no solamente una incógnita, sino una enorme decepción? Yo creo que Javier ya hubiera dado un paso de
de reconocer el error que cometieron, ¿no? De haberse unido, por ejemplo, a Castillo, que las cosas hayan salido mal con Castillo. Yo creo que Javier ya hubiera reconocido ese error y hubiera convocado a las fuerzas de izquierda, ¿no? Para estar en unidad. Una pena, porque yo me considero una activista de derechos humanos, pero también soy socialista, ¿no? Y me da pena que hayan habido silencios y que no haya reconocimientos, y que sí sentimos, no solamente yo por la cercanía que he tenido con Javier, sentimos una gran huerfandad, ¿no? O sea, orfandad total, ¿no? Total, o sea, total. Izquierda parece de una viudez de Javier, como me lo señaló en algún momento César Hildebrand, y que no lo reconoce, pero sí está padeciendo de una viudez y que nos hace falta muchísimo, ¿no? O sea, más aún en estas circunstancias en que se encuentra el país, con una política totalmente precaria, casi lumpen. Entonces es súper lamentable, ¿no? Que no haya un liderazgo, ¿no? Yo creo que Javier seguiría luchando, seguiría en las calles, como lo menciona en algún momento Pedro Franques, seguiría en las calles luchando y enfrentando, ¿no? Esta situación. No estaría silenciado en una circunstancia de permanente violación de derechos humanos que se están dando en las calles por salir a protestar. Y siendo calificados, por ejemplo, como terroristas, ¿no? Para silenciar voces. O sea, no lo hubiera permitido, creo. Sería de los principales en estar denunciando. Ya tendría, yo no dudaría que Javier ya tendría hasta TikTok, porque siempre él ha estado buscando formas de comunicarse y de llegar a su público y de tener cercanía, ¿no? Hablando del público, Ma, última pregunta para ya ir cerrando. ¿Qué cosas te ha dicho la gente luego de ver Rojo Profundo? ¿Qué son esas cosas bonitas con las que te quedas de reacción de los espectadores? El estreno del documental de Javier ha sido hermoso que sea en el Festival de Cine de Lima, porque Javier le apasionaba mucho el cine. En todas las entrevistas que yo he ido recopilando, por ejemplo, me mencionaban, Javier, si no hubiera sido político, hubiera sido cineasta. Mira. Javier lo decía en sus entrevistas cuando daba en los años 70, ¿no? Que su gran pasión era el cine. Y yo recuerdo a Javier en todos los festivales de cine de la Católica, en el cual yo me sentaba a la última fila y me escondía cuando lo veía, porque cuando Javier te veía, ya te estaba dando una pelea. Entonces yo decía, no quiero que me vea. Pero en ese momento yo sentía mucha felicidad de que se estrene el documental en el Festival de Cine de Lima. Me sentí muy, muy emocionada porque el documental fue ovacionado al final. Era una emoción tremenda, casi hasta las lágrimas. Fue hermoso, ¿no? Y recibir reconocimientos como el gran maestro Edmundo Cruz, que me agradece un texto bonito, amoroso, en el cual me dice que hice un gran trabajo de hacer memoria en este país. Es súper gratificante, ¿no? Edmundo Murrugarra en la misma línea. De verdad que me he quedado muy emocionada y conmovida con palabras tan grandes como de los dos que acabo de mencionar, ¿no? Qué ganas de verlo, de verdad que sí. Mada Ceballos, directora de Rojo Profundo, estaba con nosotros. Felicitaciones, no solamente por el premio, sino por la valentía de trabajar durante la pandemia, la paciencia, el deseo de reconstruir la memoria de Javier en imágenes y en esta película que no tengo que verla para saber que me va a emocionar como a mucha gente. Muchas gracias, Ma, y mucha suerte con la película también. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Un gran abrazo. Un abrazo también.